¿cómo están? Soy un ciudadano común y corriente y hoy quiero contarles por qué voté no. Antes de que me juzguen y me insulten como lo han hecho algunos conocidos y desconocidos, quiero dejarles claro que no soy uribista, soy más bien de la línea del profesor Mocus. Voten por Antanas Mocus a la presidencia. El profesor Mocus, hija del profesor Mocus. Al principio yo estaba indeciso, pero ¿se acuerdan que mucha gente empezó a decidirse por el sí o por el no antes de que publicaran los acuerdos? Pues me propuse leerlos, pero casi no me alcanza el tiempo. Los acuerdos fueron publicados el 25 de agosto y es que fueron 297 páginas muy enredadas y aburridoras, pero hice la tarea y el miércoles 28 de septiembre, un mes después, por fin acabé de leerlas. Bueno, y las dudas que yo tenía antes del plebiscito no me las respondió ni la página de la Presidencia de la República ni la urna de cristal.com. Entonces por Twitter le pregunté a Antanas Mocus, Vlado, Héctor Abad Faciolince, tengo uno de sus libros, al mismo presidente Santos, a Germán Vargas Lleras, a la senadora Claudia López, también tengo uno de sus libros, y a Daniel Samper, mi youtuber favorito, y tengo su puto libro. Y nunca me contestaron sobre los puntos 3.3 y 6.4 en las páginas 68 y 190 respectivamente. Esos puntos no aparecen en los acuerdos y aún no me responden. Muchos colombianos votaron por el no, entre ellos Jaime Castro, constitucionalista y jurista, el exministro de Hacienda y jurista Hugo Palacios Mejía, el profesor Pedro Medellín, doctor en ciencias políticas, incluso la periodista Salud Hernández, todos ellos alejados del uribismo. Uno tiene que pagar un precio en justicia para que haya paz y tiene que pagar un pedazo de precio en paz para que haya justicia. El 80% de los acuerdos me parece que están bien, pero la pregunta incluyendo la palabra paz me parece que fue una pequeña trampa. La pregunta correcta hubiese sido: ¿aprueba usted los acuerdos firmados entre el gobierno de Colombia y las FARC? En lugar de esta pregunta vendedora. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Además de eso, se le pregunta al presidente ¿y por qué? Y sale con esto que en mi opinión es al mejor estilo de ¿usted no sabe quién soy yo? El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana. Inicialmente eran 9 meses para estos acuerdos, pero se tardaron más de 4 años, entre ciclos y ciclos herméticos en La Habana. Al final le metieron el acelerador dándole tan solo un mes para leer los acuerdos a la gente. Y eso que los que leímos, mucha gente estaba con el no o con el sí, sin más ni más, siguiendo a sus líderes políticos. Al final terminó ganando el no, tal vez porque muchos sí sabíamos que queríamos la paz, pero que no estábamos de acuerdo con algunas cosas de ese pacto. El presidente Santos nos amenazó. Si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Y luego escuché al asesor jurídico de las FARC. En ese caso, las FARC dijeran, bueno, pues ya no vamos a dejar las armas, y no me imagino que el gobierno dijera, no, pues váyanse a la montaña y seguimos peleando otros 50 años, otros 20 años, eso no va a ocurrir. Los acuerdos no se echaron al basurero, como repiten y repiten algunos senadores, entre ellos José Obdulio Gaviria del Centro Democrático y John Sudarse de la Alianza Verde. Qué equivocados están estos dos señores. La columna vertebral de los acuerdos están intactos, solo hay algunas modificaciones que veo que se tienen que hacer, como por ejemplo, que quede expresado, escrito, redactado, que los bienes y el dinero de las FARC irán al Fondo de Reparación de Víctimas, porque la Fiscalía tiene pruebas de que tienen bienes y dinero. Jorge Perdomo, en sus últimos días como fiscal encargado, se atrevió a revelar información confidencial que contradice al secretariado de las FARC cuando aseguran que no tienen con qué reparar a sus víctimas. La FARC no tiene dinero. El discurso desde La Habana es el mismo. Por un lado, lo dijo Iván Márquez. Pero es que nosotros no tenemos. Por otro lado, Marcos Calercá asegura que pueden pagar, pero con su fuerza de trabajo. Y no tenemos posibilidades económicas de reparar. No estoy celebrando nada. Tanto los del sí como los del no, todos sin excepción, queremos la paz. De eso no hay ninguna duda. Y se debe llegar a un consenso antes de que se termine el 2016.
En los acuerdos las FARC pidieron curules para ellos, pero el gobierno no exigió curules para las víctimas. Podrían ser 1 o 2 curules para las víctimas más representativas, como por ejemplo, diría yo, el policía John Franklin Chao, que sufrió el secuestro por años y que vivió gracias a que pudo escapar de las manos de la guerrilla. Allí se dieron ejecuciones con tiros de gracia a los compañeros que no podían moverse por sus propios medios. El gobierno y la oposición dijeron mentiras, se hicieron campañas sucias. Lo que no entiendo es por qué algunos empresarios apoyaron a los del sí y a los del no al mismo tiempo. De nuevo, todos a quedar bien con sus padrinos políticos. Es que responder sí o no no se tenía que hacer con miedo, porque de eso se trataba precisamente, acabar con los miedos y votar a conciencia. Por un nuevo país, por un mejor país. El gobierno vuelve y se equivoca llamando a participar solo a los del Centro Democrático. Con un solo enviado de este partido es más que suficiente. Hay muchas más personas que votaron por el no y son distantes de la ideología uribista. Si ya estamos en esto que se veía improbable, primero, que ganara el no y ganó. Segundo, que se veía imposible una reunión Santos-Uribe. ¿No creen, amigos colombianos, que el tercero sería, aunque suene un poco descabellado, que todo esto que está pasando sería una buena oportunidad para llamar a otro actor del conflicto, al ELN? Y que se adhiera de alguna forma a los acuerdos que se están por modificar. El presidente Santos afirmó, por ejemplo, que el 50% de la agenda con esta guerrilla ya estaba casi lista. Ellos también quieren diálogos y crear así de verdad un gran pacto por la paz, pero que sea antes de que termine este año. Los cambios que se deberían hacer son mínimos para que todos los colombianos, aunque no estemos conformes, pero que por lo menos esperanzados en que se le metió la ficha, que se escuchó a todo mundo y se cambió lo que más se podía para beneficio de todos y cada uno de los colombianos. Y ahora sí, para una paz consensada, estable y duradera.